Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a Naturalmente Universitario, una emisión más. Como cada jueves, nos da mucho gusto recibir a todos los que nos están siguiendo. Soy Marijo Muñoz. Hola, buenos días. Hola, Marijo. Y bueno, pues así es como cada jueves también te acompaña Rosy Vite. Y en esta ocasión tenemos un tema muy importante que es la reducción de riesgos y daños y las sustancias psicoactivas. Una estrategia que busca ofrecer información clara y realista para promover decisiones más seguras y responsables sin juicios ni estigmas. Así es, Rosy. Bueno, pues hablar de reducción de riesgos y daños es hablar de cuidado, prevención y acompañamiento. Es reconocer que las y los jóvenes enfrentan distintos contextos que con información podemos disminuir consecuencias negativas y fortalecer la salud mental y física. Y bueno, pues a lo largo de esta emisión de Naturalmente Universitario, conoceremos qué significa realmente este enfoque, cuáles son sus objetivos y cómo se aplica dentro de la vida cotidiana. Acompáñanos en esta conversación que busca construir una mirada más humana, informada y empática sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Y pues recuerden, siempre les decimos que para nosotros es muy importante conocer su opinión, así es que síganos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como CendiuV, en X como @Cendiu, y en TikTok pueden encontrarnos y seguirnos como @Cendiu.v. No olviden darle me gusta, seguir y compartir el contenido. Y bueno, pues ya se saben que como cada semana tenemos alguna frase que hace alusión a los temas que estamos abordando en las mismas y en esta ocasión es la siguiente: la reducción de riesgos y daños, una estrategia de salud, no de castigo. Y bueno, para platicar detalles sobre la reducción de riesgos y daños y las sustancias psicoactivas, hoy le damos la bienvenida al doctor Andrés Portilla Méndez. Un aplauso. Él es químico farmacéutico, además de maestro y doctor en investigación en medicina con especialización en farmacología por el Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con una especialización en endocannabinonología, ahorita que nos platique de qué se trata, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha publicado en múltiples revistas científicas de divulgación, contribuyendo el avance del conocimiento en farmacología, bioinformática y reducción de riesgos y daños. Como divulgador científico, desarrolla contenido para redes sociales como Instagram y YouTube sobre educación en reducción de riesgos y daños, automedicación responsable y uso informado de fármacos y sustancias de su canal @Pharmadrugs. Además es creador y co-conductor del podcast Discosidax y sobre sustancias psicoactivas, políticas de drogas y reducción de riesgos y daños, de la cual fue nominado por el mejor podcast LGBT del 2024. Como activista farmacéutico y en reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias, es asociado en la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y ha colaborado en diversas organizaciones como Deber Ser Colectivo y el Instituto RIA, donde realiza intervenciones comunitarias enfocadas en análisis de sustancias y reducción de riesgos y daños. Así es que bueno, pues un gran invitado el día de hoy y bueno, pues bienvenido. Ay, hola, ¿qué tal? Hola, Perdónenme, hola, bienvenido. aquí estoy. Hola, buenos Em, días. a ver, espérenme tantito. Ok, pues bueno, pues los invitamos a sumarse a esta transmisión y les recordamos que también si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden también hacerlas llegar a lo largo de la misma para que nuestro Listo, pues. invitado, ya Marijo les compartía su síntesis curricular, que me queda claro que faltó muchísimo porque hace demasiado, que ahorita nos va a ir platicando, y lo pueden hacer para que también nuestro invitado les dé respuesta y bueno, también en un ratito les vamos a compartir los resultados de las encuestas de esta semana y bueno, pues ya está por acá Andrés Portilla con nosotros. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta emisión especial de Naturalmente Universitario. Buenos días, oigan, muchas gracias por la invitación. Me gustaría, por una parte, solo hacer unas correcciones. El podcast se llama Disociados. Bueno, Disociades, la última es con X. Y yo ¿Okay? soy Andrés Portilla Martínez. Pues bueno, ya como me introdujo, como me introdujeron ahorita, ¿no? Soy farmacólogo y pues bueno, tengo ahí una licenciatura, una maestría, un doctorado y me dedico prácticamente
en mis tiempos libres y en mis activismos hacer reducción de riesgos y daños, ¿no? Porque, bueno, yo tengo mi trabajo aparte, pero creo que, pues, a lo largo de mi formación, pues, caí en cuenta de lo necesario que es el hablar de sustancias, ¿no? Y sobre todo, no solo sustancias, o sea, en general como los medicamentos, que fue en lo que yo me formé, sino también sustancias psicoactivas, que de hecho muchas de esas sustancias psicoactivas son también medicamentos, ¿no? Al final de cuentas. Y pues bueno, eso es lo que llevo haciendo ya un rato, como mencionaron, ahí participo en varias asociaciones, como es Instituto RIA, ¿no? Ahí yo soy voluntario de un programa que tienen que se llama Checa tu sustancia, en el cual justamente hacemos intervenciones comunitarias donde hablamos sobre sustancias psicoactivas desde un enfoque de reducción de riesgos y daños con una perspectiva de derechos humanos. Es decir, que lo que vamos a hacer es lo que hacemos es hablar de sustancias, pero sin como todas las concepciones morales que tenemos, ¿no? Como sin esta bagaje que ya en el que hemos crecido, ¿no? Y nos han formado acerca del prohibicionismo, que es justamente lo que vamos a hablar ahorita más adelante, pero bueno, eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Como que ponemos al centro a la persona y no la sustancia, y hablamos de información, ¿no? O sea, brindamos pues información para que las personas puedan tomar las mejores decisiones una vez que estén enfrente de una situación de consumo, ¿no? Por cualquiera que sea el contexto, pero bueno, eso es lo que hacemos, o lo que Así hago. es. Muchísimas gracias. Y bueno, pues justamente vamos a comenzar con esta entrevista, conociendo pues algunos conceptos básicos sobre el tema que es qué es la reducción de riesgos y qué es el prohibicionismo, esta diferencia que pudiera parecer que estamos hablando de lo mismo, pero pues sí hay una diferencia. Platícanos justamente de esto, Andrés. Claro que sí, pues bueno, me gustaría a mí empezar con definir como el prohibicionismo, como para poder hacer un contraste entre ambas definiciones. Mm, tengo yo ahí como unas laminillas que no sé si se puedan proyectar, ¿no? Aquí en la pantalla, o ya me voy así directito, como quiera, ¿eh? No importa, cualquiera de los dos casos. Sí, lo pongo, perfecto. Eh, a ver, vamos a compartir. Ujú. Este, aquí está. Vamos a ver si, eh, no sé si ahí se alcanza a ver. Ay, no. A ver, déjame. Ok, un último intento. No sé si así o mejor como fondo. Creo que como fondo se ve mejor. Algo así. Mm, Entonces, bueno, el prohibicionismo, digamos, es cuando el Estado de alguna forma intenta eliminar el uso de ciertas sustancias psicoactivas, castigando ya sea su producción, venta y hasta la posesión de las sustancias. Y la meta, o sea, que tiene o sea, la meta de este conjunto de políticas y reglas es erradicar justamente el consumo mediante el castigo y el control policial, ¿no? Esto quiere decir que no va a regular como los riesgos asociados al consumo, ni ofrecer servicios que prioricen como la salud de las personas, ¿no? Entonces, como dije, su objetivo es la erradicación total del consumo, es decir, la abstinencia. Y bueno, siempre lo hace a través de tipificar esta conducta como un delito, ¿no? El delito por posesión, por venta o por producción. Y todo esto también genera, por supuesto, un estigma asociado a las personas que por cualquier razón estén consumiendo, ¿no? Y además va a desplazar a todas las personas usuarias de los servicios de salud, ¿no? Y además eso también implica como una sobrecarga al sistema penal.
todo esto, o sea, es muy, siento que es sencillo de entenderlo porque es con lo que crecimos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pues siempre así fue como, ay, no sé si sí se está compartiendo, ¿verdad? Mi pantalla. Ah, sí, perfecto. Y con eso fue con lo que crecimos, ¿no? Nos enseñaron a alejarnos de las sustancias, porque desde el prohibicionismo, lo que te dicen es, no lo hagas, aléjate de ellas y no las consumas, ¿no? Listo. Entonces, y si las consumes, siempre como que se lava las manos el Estado, o sea, el Estado, como me refiero como gobierno, ¿no? Así se lava las manos diciendo, no, yo te dije o sea, que estaban prohibidas y que no lo hicieras. Por lo tanto, allá tú, ¿no? O sea, tú resuelve como tu situación porque yo te había dicho que estaba prohibido. Y entonces ahora, con la reducción de riesgos y daños, es pues una perspectiva totalmente, diametralmente opuesta, ¿no? En este caso, la reducción de riesgos y daños pues se refiere como a un conjunto, ¿no? De políticas, programas o prácticas que están orientadas, ay, perdónenme, es que la gripa me dio, los fríos, mm, orientadas a minimizar los impactos negativos del consumo, del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y, y por lo tanto se aleja de estas como políticas punitivas, tanto a nivel social, a nivel de salud pública y a nivel legal. Entonces, bueno, la reducción de riesgos y daños, pues justamente lo que va a tratar es hablar de las sustancias psicoactivas. Pone a las personas en el centro y no a las sustancias como lo hace el prohibicionismo, que todo como que es, no, la cannabis es la culpable, ¿no? El fentanilo es lo que te va a matar, ¿no? Entonces, bajo el prohibicionismo, la sustancia está en el centro y la sustancia hace cosas como dañinas, ¿no? Así, y en el caso de la reducción de riesgos, no, o sea, es el sujeto, la persona está en el centro y a ella es a la que le vamos a hablar, ¿no? Y además hay algo que más adelantito vamos a hablar de la comunicación entre pares, que la reducción de riesgos y daños practica mucho, ¿no? Porque justamente necesitamos como colocarnos en la misma situación de la otra persona. Entonces no solo es como que vayamos a hablar de manera vertical, sino vamos a hablar entre pares, entre las personas que conocemos de esto, tenemos esta información, o entre personas que utilizamos sustancias. Entonces, a mí aquí como entre paréntesis me gustaría que pudiéramos como definir unas palabras que tenemos que modificar ahora con esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? De reducción de riesgos y daños, que son necesarios como porque bueno, es necesario implementar estas palabras porque los conceptos traen mucho estigma, ¿no? Y mucho tabú alrededor. Entonces, ahora bajo este enfoque intentamos, ¿no? También depende mucho del contexto, pero intentamos hablar de sustancias adictivas y no de drogas, ¿no? Porque justamente la droga trae toda esta carga moral, ¿no? Y de ilícito, ¿no? Porque bajo el prohibicionismo la droga es la ilegal y la legal no es droga, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol o la nicotina o el azúcar no son drogas, no son simplemente sustancias que nos acompañan, que va bien si las consumimos, ¿no? O sea, hasta hay campañas publicitarias, o hubo en su momento, y entonces aquí como que intentamos traer el valor de sustancia a todas por igual, a tratarlas igual a todas, tanto el alcohol y la nicotina como la cocaína o la cannabis, ¿no? O el MDMA. Y también vamos a cambiar, no sé, algunas palabras como la de drogadicción o adicción por usos problemáticos de sustancias, o la de drogadicto y adicto por usuarios de sustancias o usuarios de drogas. Y pues bueno, aquí yo traigo unos datos interesantes sobre la diferencia entre el prohibicionismo y reducción de riesgos y daños, lo que ha traído, ¿no? En el mundo, gracias ahora que existe la reducción de riesgos y daños, y en varias partes del mundo se ha logrado medir como el impacto que tiene este conjunto de políticas y prácticas y normas versus lo que ha generado el prohibicionismo. Entonces, bueno, yo tengo entendido que este video se va a quedar en línea grabado, entonces para que yo les invitaría a las personas que lo vuelvan a ver a ponerle pausa y revisar cada uno de estos datos.
Digo, para no como clavarnos en todos ellos. Pero bueno, les menciono nada más uno aquí del prohibicionismo de México, que dice que entre el 2013 y 2020, más del 218% ha habido un aumento del 218% en el número de personas que reciben tratamientos por usos problemáticos de metanfetamina. ¿No? Eso es bajo el prohibicionismo. Se supone que el prohibicionismo debería o aboga por reducir los consumos, ¿no? Entonces, lo que intento mostrar o lo que intentamos mostrar muchas personas que nos dedicamos a esto es que el prohibicionismo no funciona, ¿no? O sea, si funcionaría, estas cifras estarían disminuyendo, ¿no? Así también igual en el 2022, 64 millones de personas, de usuarias de sustancias, ¿no? Que hubo un aumento de más del 20% en 10 años en el consumo de sustancias en todo el mundo. Entonces, pues bueno, si de verdad funcionaría, si de verdad funciona este sistema prohibicionista, pues debería haber una disminución, pero eso no sucede, ¿no? Y entonces, los lugares donde sí aplican la reducción de riesgos de daños, sí vemos que disminuye, ¿no? Por ejemplo, en Canadá se ha visto que en el último año bajó un 44%, perdón, del 44% a 37% de consumidores de cannabis, ¿no? En Canadá es uno de los países que ya reguló la cannabis en todos sus aspectos, ¿no? Como reguló la producción, reguló la venta y reguló el consumo. Y entonces pues, vemos cómo es que la reducción de riesgos de daños o este tipo de medidas, como es regular las sustancias psicoactivas, trae un efecto benéfico para la sociedad. Es decir, trae una disminución en el consumo, que es justamente lo que quiere hacer también estas medidas, como prevenir los consumos. Y pues bueno, ahí les invito a que vean estas laminillas y pues le piquen, ¿no? Le piquen pausa y vea el impacto que ha tenido la reducción de riesgos y daños. En estas gráficas, a ustedes las analizan después, como en Portugal ha disminuido la cantidad de muertes desde que se implementó la medida de reducción de riesgos y daños. En Portugal es la línea naranja en todas las gráficas. Y la azul es la Unión Europea. Entonces vemos como una disminución de muertes, también de personas sentenciadas, aquí arriba a la derecha, y abajo a la derecha hay una disminución de infecciones, perdón, de transmisión de VIH por compartir jeringas, ¿no? Personas que utilizan sustancias psicoactivas a través de jeringas, ¿no? A través de inyecciones. Muchísimas gracias. Sí, No, de bueno, nada. pues ya teniendo como que un amplio Ujú. conocimiento ya de lo que es, nos gustaría que nos hablaras ahora un poquito de las medidas de prevención que se pueden utilizar. Claro, claro que sí. Perdónenme por tanta información, ¿no? Es que esto, pues digo, lleva muchos años sucediendo en el mundo y aquí en México, ¿no? Y hay como pequeños datos que creo que sí son muy importantes como Claro. hablar de ellos, ¿no? Para que las personas que nos estén escuchando puedan como entender un poco más, ¿no? Entonces, pues Te bueno, lo ahí ya más o menos agradecemos. les he estado explicando, ¿no? De cómo es qué es la reducción de riesgos y daños, ¿no? Cómo es que pues intenta poner al sujeto en medio, a las personas consumidoras en medio y bueno, y una de las medidas que podemos implementar bajo este espectro es promover la comunicación entre pares. Entonces, pues bueno, generar un flujo de información muchísimo más, pues efectivo, ¿no? Porque ya la persona no se siente ni juzgada. Las personas usuarias, ¿no? Ya no nos sentimos juzgadas, tampoco criminalizadas, y entonces podemos hablar ahora sí de los riesgos que hay o los daños que hay cuando consumes una sustancia psicoactiva. Eso es como lo esencial en el núcleo de estas medidas, ¿no? De la reducción de riesgos y daños. Eh, y entonces cada sustancia pues va a traer sus propios riesgos y sus propios daños, ¿no? Entonces, hablando de todas las sustancias que existen, desde el MDMA, e incluso también desde el azúcar que consumimos, ¿no? Que le echamos a nuestro café, de la coca que consumimos. Entonces hay que saber que tenemos que disminuir nuestro consumo de azúcares, ¿no? Porque están en todas partes. Ahí les invito a revisar siempre sus etiquetas de las cosas que estén consumiendo para que vean, ¿no? Cómo es esto de reducir los riesgos y daños asociados al consumo de azúcar.
Pero bueno, aquí vamos a hablar de las sustancias psicoactivas y bueno, aquí les traigo una lista, igual les invito a que en línea, cuando la estén viendo, ¿no? La retransmisión, pues le pongan pausa, ¿no? Pero en general hay recomendaciones para todas las sustancias psicoactivas que vayas a consumir, como podría ser si una persona por alguna razón decide consumir, pues que sepa que lo tenga que hacer lento, ¿no? Con dosis bajas y de manera lenta que vaya sintiendo lo que esa sustancia psicoactiva está produciendo en su cuerpo. Siempre también invitamos a conocer la sustancia que vayan a consumir. Y también invitamos mm, a reconocer que los consumos normalmente están como condicionados o ahí relacionados, altamente relacionados a los contextos de las personas. Entonces, para aquellas personas pues que ahorita estén de alguna forma como atacadas, como dice la chaviza ahora, que se atacan, pues no se ataquen. La reducción de riesgos y daños, no queremos promover el consumo, no es una apología del consumo ni una apología de las sustancias. Entonces, eso significa que todo lo que vaya a decir de ahora en adelante no lo vayan a asociar con una promoción del consumo. Más bien, tenemos que reconocer que los consumos están sucediendo allá afuera. Todo el tiempo o sea, hay sustancias psicoactivas, hay drogas en las calles, en las escuelas, en todas partes, ¿no? Porque pues ya vimos que el prohibicionismo no ha sido exitoso en su emprendimiento de reducir esa presencia de las sustancias en la sociedad. Entonces, pues bueno, como están ahí, las personas deben de saber, de tener conocimiento acerca de las sustancias para saber qué hacer cuando estén enfrente de ellas. Y si esa persona por alguna razón decide consumir, porque hay muchas personas que no necesariamente consumen por una cuestión de placer, ¿no? O de obtener algún beneficio, sino porque lo tienen que hacer, ¿no? Por sus trabajos, ¿no? Como los jornaleros o personas que pasan mucho tiempo manejando, como las personas que manejan trailers, que luego hasta los mismos jefes les facilitan sustancias psicoactivas. Entonces, pues bueno, es importante reconocer que, bueno, estudiar la sustancia que están consumiendo, investigar cuáles son los efectos que hacen y por lo tanto ver qué puedes hacer para mitigar esos daños, ¿no? Que hay asociados a ese consumo. Entonces puedes cuidarte, cuidar el cuerpo, dormir bien, hidratarte, evitar conducir o operar maquinaria pesada. Bueno, eso las personas que manejan trailers, pues bueno, va a ser muy difícil no hacerlo. Pero bueno, esas son recomendaciones básicas, ¿no? También reconocer que hay interacciones con fármacos, revisar que si estás consumiendo algún antidepresivo o algún antirretroviral, eh, o algún antihipertensivo, que son sustancias que normalmente interactúan con sustancias psicoactivas y hacen que los efectos se potencialicen o disminuyan el efecto del medicamento. Mm. Y, y bueno, también hay otros cuidados como las vías de administración y cada sustancia, repito, va a tener sus propias medidas de reducción de riesgos y daños. Así que estudien sus sustancias. Muchas gracias. Y bueno, pues bastante interesante este tema, muy extenso porque hay mucho de dónde irnos agarrando para obviamente, pues sobre todo aclarar y como siempre hemos dicho, compartir información con esta fuente científica. Y bueno, pues reiterarles como cada semana en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de las transmisiones, del contenido, de las encuestas. Facebook e Instagram nos encuentras como Cindy y en X, antes Twitter, como @Cindy. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Y bueno, ya se la saben, tenemos una frase semanal que es la siguiente: la reducción de riesgos y daños, una estrategia de salud, no de castigo. Y bueno, pues les queremos hacer la invitación como cada jueves a que nos sintonicen en punto de las 9 de la mañana a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM y también lo pueden hacer en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Y bueno, pues también invitarlos a que nos sigan en nuestro canal oficial de YouTube. Nos encuentran como CendiV, ahí encontrarán todas las emisiones de Naturalmente Universitario de las 12 del día. Y bueno, pues continuamos en Naturalmente Universitario con el tema la reducción de riesgos y daños y las sustancias psicoactivas. Nos acompaña el doctor Andrés Portilla Méndez. Y bueno, como les...
Sí, adelante. Perdón, se me olvidó decir que es Martínez, perdón, no Méndez. Perdón. No pasa nada. Está bien, está bien. Y bueno, pues como cada semana hemos puesto pues nuestras encuestas en redes sociales porque queremos saber qué saben de los temas y bueno, también es una pauta para que también si tienen alguna duda lo puedan externar a través de las mismas. En esta ocasión tenemos dos encuestas que hacen alusión al tema y es la siguiente. ¿Crees que hablar abiertamente sobre drogas ayuda a prevenir consumos problemáticos? El 2% mencionaron que no es necesario y el 98% que sí es necesario. Y la siguiente pregunta fue esta. Si una persona decide consumir, ¿qué consideras más importante? El 25% mencionaron informarse sobre los efectos, 11% evitar mezclar sustancias, 0% no opinó sobre consumir en soledad y el 64% mencionan que todas las anteriores. Y bueno, pues les agradecemos que estén al pendiente de estas encuestas. También es un puente para que ustedes puedan proponer algún tema específico para futuras emisiones de Naturalmente Universitario. Andrés, no sé si quieras compartir alguna retroalimentación sobre estos resultados y en un ratito seguimos con la entrevista. Sí, claro. Bueno, no me aprendí ahorita los porcentajes, pero alguna respuesta sí. Te lo repito de la que es extensa, ¿te parece? Órale, va. Ok, la pregunta es, ¿qué consideras más importante cuando decides consumir? 25% informarse sobre los efectos, el 11% evitar mezclar sustancias y el 64% todas las anteriores. Ok, pues se me hace interesante la respuesta. Creo que está bueno que las personas que hayan marcado todas las anteriores, porque en efecto como que siempre hay que cubrir el mayor número de flancos posibles. O sea, si vas a tener algún consumo, bueno, yo recomendaría que no solo baste con conocer la sustancia, sino también, pues, ver cuáles son los efectos que vas a obtener de esa sustancia, digamos como el efecto deseado, entre comillas, ¿no? Si es un estimulante, pues sería eso, ¿no? Como la euforia, qué tanta euforia te produce. Y además, los riesgos, ¿no? Cuánto te puede durar. Y justamente uno de los riesgos es, una de las respuestas, que es no mezclar, ¿no? Es una también de las recomendaciones que siempre hacemos en la reducción de riesgos y daños, porque pues hay varios factores ahí. Uno es que si tú llegabas, es tu primera vez consumiendo una sustancia psicoactiva, digamos, el alcohol casi siempre está en todas partes, ¿no? Entonces, supongamos que es una fiesta y entonces estás tomando y te ofrecen ahí cocaína. Y bueno, hay varias, ¿no? Como posibilidades. Una es pues aceptarla, bueno, y otra es no aceptarla, y nada más son dos posibilidades, pero digamos que dentro de tu mente lo que debería atravesar es, bueno, quiero probar esta sustancia, quiero saber qué se siente, pero ya tengo alcohol en mi sangre y en mi cerebro, entonces es muy probable que no vaya a sentir netamente el efecto de esa sustancia. Y entonces eso puede traer como confusión al momento de estar experimentando lo que siente. Y luego a veces las personas al no saber, al no estar sintiendo lo que deberían sentir porque están mezclando, consumen más. Entonces hay más riesgo, ¿no? Porque dicen, ay, es que pues no me puso, ¿no? Nada más me bajó ahí me bajó lo alcoholizado que estaba, ¿no? Me bajó la peda. Y entonces vuelven a consumir. El problema ahí es que la sustancia, a pesar de que no sientas un efecto, está en tu organismo. Entonces se va a ir acumulando y pues bueno, eso también puede traer más riesgos a la salud, sobre todo si mezclas esas dos, que es cocaína y alcohol. Lo más recomendable es nunca hacerlo porque tienen una interacción farmacológica a nivel hepático, ¿no? A nivel metabolismo, que produce un metabolito neurotóxico que se llama cocaetileno. Y ese metabolito, pues bueno, a la larga sí va teniendo efectos deleterios en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, específicamente en esas dos sustancias y en general el alcohol no se recomienda mezclar con nada, ¿no? Pues bueno, me parece genial que estén haciendo este tipo de dinámicas y que la gente esté participando, ¿no? Y además se ve que ya hay reflexión al respecto, o sea, que no están en ceros. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí que retomamos la entrevista y platicar pues justamente de esta parte preventiva. Como sabrán, las emisiones de Naturalmente Universitario y todo lo que se genera a través de
redes sociales y del trabajo en facultades del CENDIU, pues está enfocado a la prevención, al cuidado, a la promoción de la salud y en este caso, pues platicar precisamente de la prevención cuando se hace desde las escuelas. En este caso, obviamente bachillerato, que ya hay, ya viene por ahí algunas ideas sobre el consumo y obviamente pues a nivel universidad. Claro, claro. Pues bueno, al momento de aplicar estas medidas de reducción de riesgos y daños, voy a volver a compartir aquí la pantalla. Estábamos en esta, aquí está. Hay unas como tres recomendaciones básicas que yo haría aquí. Una es la prevención, bueno, hacer prevención, pero siempre basada en evidencia. O sea, la prevención desde el prohibicionismo se ve muy distinta, ¿no? La prevención del prohibicionismo es no lo hagas, ¿no? Así, eso te va a matar. eh, Todo el mundo, bueno, yo creo que gran parte de las personas que vamos a estar, que están escuchando esto, o bueno, no lo sé, es que no sé hasta qué años arrojaron esta campaña de la florecita, no sé si la recuerdan de TV Azteca, desde que eras niño te empezaron a decir, o algo así, ¿no? De que se siente muy chido y no te va, y te vas a divertir, no es cierto, no hagas caso, no es cierto, vives sin drogas. Bueno, esa campaña pues iba enfocado justamente a la abstención, ¿no? Perdón. Sí, a abstenerte de consumir, ¿no? Y es que siempre me confundo esa palabra, luego digo abstencionismo, pero no es no es abstencionismo, no vamos a votar. Eh, pero bueno, la reducción de riesgos en años desde el prohibicionismo se ve muy distinto. Perdón, la prevención de consumo de sustancias desde el prohibicionismo se ve muy distinto. Y la reducción de riesgos y daños, perdón, la prevención desde la reducción de riesgos y daños se ve más bien con información, ¿no? La idea es pues, hablar de las sustancias psicoactivas como son, ¿no? Así como cuáles son sus efectos, como ya hemos dicho, ¿no? Ya he dicho ahorita a lo largo de la charla. Y también la idea es que las personas desarrollen habilidades para la vida. O sea, eso quiere decir que en el momento en el que llegue un consumo, ¿no? En el momento que decidan consumir cualquiera que sea la razón, tengan como esas habilidades para poder decidir si sí quieren o no, y para no caer en la presión social, porque eso también es muy común en las fiestas, ¿no? Es algo que también vemos mucho en el alcohol. Las personas luego, cuando están tomando, y si hay una persona que no está tomando, siempre la invitan a tomar, ¿no? Y esta invitación a veces es un poco pues, medio agresiva, ¿no? Hasta utilizan así términos como de, no, pues no. Bueno, luego se mezclan con las masculinidades también. Los hombres cuando hacen eso es, no, pues no eres hombre, ¿no? Y entonces ahí, pues híjole, luego pues, las personas podemos llegar a caer en la presión social y bueno, la idea de la prevención desde la reducción de riesgos y daños, además de informar sobre las sustancias psicoactivas, sus efectos adversos, el consumo a largo plazo, cómo se ve, cómo puedes hacer para prevenir una sobredosis, cómo atender a una persona que se siente mal, pues bueno, también es dar estas habilidades para la vida, o también detección temprana, ¿no? De alguna persona que esté cayendo en un uso problemático y entonces, pues ayudarla, ¿no? Como a salir, ¿no? Comunicar sin miedos y ahora entablar esta comunicación entre pares y poder hablar de manera honesta con la información y pues si necesita ayuda, pues poderle brindar esa ayuda, ¿no? Sobre todo si somos pues ahí personas de la misma comunidad, que pertenecemos a la misma comunidad, pues poder brindar esta ayuda. Pero eso significa también conocer, o sea, saber cómo ayudar. Eh, y luego la reducción de riesgos y daños también, bueno, la idea es establecer estas medidas con componentes prácticos en el campus. Eso quiere decir que, pues, bueno, generar como alfabetización de los riesgos, hacer campañas de información en donde las personas puedan acercarse sin miedos a pedir información sobre las sustancias psicoactivas, hablar de los primeros auxilios en la sobredosis, incluidas ya sea el consumo por opiáceos, ¿no? ¿Qué hacer o a quién llamar, ¿no? Establecer también en las universidades o en cualquier lugar donde se vaya a realizar como, no sé, un evento, ponle tú, como establecer puntos de donde haya agua, ¿no? Acceso al agua o puntos de descanso. Mm,
Y también establecer protocolos claros de emergencia, ¿no? Así como para saber qué hacer en casos de alguna emergencia. Y, y bueno, también dar tratamientos y monitoreo de datos, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿qué significa? Pues bueno, si una persona quiere dejar de consumir por alguna razón, ¿no? Que ya está en un consumo problemático en la universidad, que puede llegar a pasar, o sea, eso es una realidad a la que nos enfrentamos. eh, pues que esa persona se pueda acercar a los servicios de salud y pedir ayuda, ya sea si quiera dejar consumir y que los servicios de salud sepan cómo abordar esta situación sin estigma y sin criminalizar a la persona, ¿no? O sea, como recordemos que aquí, bajo la reducción de riesgos y daños, la persona es una persona como cualquier otra, ¿no? Entonces, esa persona merece también un derecho a la salud, merece un buen trato, merece un trato digno, ¿no? Y entonces las universidades pues deben de estar como preparadas para poder dar como una contención de ese tipo. Entonces yo aquí le invitaría a todos los institutos y a todas las universidades a acercarse a otros institutos y otras asociaciones o colectivas que ya están haciendo este tipo de intervenciones o este tipo generando material y contenido que habla de esto, ¿no? De cómo hacerlo y bajo qué como espectros. Entonces aquí yo les puse como dos infografías. La de arriba primero es un modelo de reducción de riesgos y daños eh, que hizo la CONASAMA. Este, y lo hizo perdón, la CONASAMA es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que está, antes era la CONADIC, ¿no? Ahora es la CONASAMA. Y, en conjunto con otras asociaciones y otras instituciones, realizaron esta serie de infografías. O el de la derecha, que es el que dice abordaje de consumo de metanfetaminas y fentanilo en México. Eso lo hizo también la CONASAMA en colaboración con el Instituto RIA, que es justamente la asociación con la que yo participo como voluntario en su programa de Checa tu Sustancia. Y les invitaría a acercarse a estas asociaciones y a estos institutos a ver qué están haciendo. ¿No? También la infografía de aquí abajo es de la CONASAMA, la publicaron en sus redes sociales y fue todo un hito también como histórico en la reducción de riesgos y daños eh, porque no existía eso antes, ¿no? Antes solo era el panorama prohibicionista. Y ahora pues ya tenemos todas estas medidas. También les invito a revisar. Este es uno de mis perfiles favoritos que hace reducción de riesgos y daños en la UNAM, ¿no? Entonces, a todas las universidades que quieran implementar estas medidas, pues les invito a revisar esta red social se llama Lugopotamio. Es un peluche muy bonito y muy anaranjado que hace divulgación científica y reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias psicoactivas en la UNAM, ¿no? Hay una fotito de cómo es que acaban de ir a una prepa que está en Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, a hablar sobre sustancias psicoactivas, ¿no? Y este es su perfil en Instagram. Otro perfil que me encanta es el de Instituto RIA, justamente, de las que les hablaba, de la que diseñó la guía. Aquí está su página de internet, ¿no? Así es como comienza. Hablemos sobre drogas para sembrar paz. Instituto RIA ya lleva una larga trayectoria, ¿no? en establecer y en hablar sobre reducción de riesgos y daños y diseñar como estrategias pues de intervenciones comunitarias y también intervenciones en universidades. O sea, luego con Instituto RIA, a través del programa de Checa Sustancia, vamos a universidades así como lo vieron con Lugo y nos ponemos ahí nuestro puestito y hablamos sobre sustancias psicoactivas. Y luego, pues aquí les dejo otras infografías para que le pongan pausa de otras colectivas que están hablando sobre reducción de riesgos y daños, como es LAMPUD o Laboratorio de Sustancias en la UNAM, ¿no? También ese es otro laboratorio de psicología, en la Facultad de Psicología en la UNAM, que hace reducción de riesgos y daños. Ahí también hemos colaborado, como que todas las personas que nos dedicamos a esto nos conocemos, entonces casi siempre estamos ahí en todos los eventos, ¿no? Aquí hay otra de Instituto RIA que dice regular las drogas hace que aumente su uso. Esta publicación está muy interesante. Y bueno, aquí hay otra que es colectiva, la CRICA.
Entonces, pues bueno, aquí ya hay un panorama un poco pues amplio de lo que pueden llegar a hacer las universidades respecto a la reducción de riesgos y daños. Muchas gracias. Pues bueno, ahorita queremos seguir hablando del tema, pero agradecemos a las personas que se han estado conectando. Dani Gabriela Madrigal Ceballos nos dice increíble. Y Beatriz Velasco Muñoz Ledo, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso, nos dice, por favor, habla de la importancia de la naloxona. Ok, ok. Ah, pues bueno, la naloxona, primero hay que acercarnos a un término farmacológico que quizás algunas personas ya lo han escuchado, quizás algunas otras no. Y este término es el antagonismo, ¿no? Entonces, la naloxona es un antagonista que sirve para revertir los efectos de una sobredosis por opiáceos. Los antagonistas son como bloqueadores del sistema al cual va a estar incidiendo, ¿no? Entonces, en este caso es un bloqueador de los receptores opiáceos. Entonces, digamos, los opioides llegan al receptor en el cerebro, ¿no? Los receptores son como estructuras biológicas que están en nuestra membrana celular de la neurona. Ahí llega la molécula, se une al receptor y entonces genera un efecto, ¿no? Ese es normal, ese es como a grandes rasgos el efecto farmacológico de todas las sustancias. Y entonces la naloxona lo que hace al entrar es desplazar al otro opioide. Entonces lo desplaza y previene que se una más. Entonces, eso quiere decir que va a revertir como los efectos farmacológicos que está ejerciendo el opioide en nuestro organismo. Y cuando tenemos una sobredosis por opioides, bueno, son muy importantes, hay que saberlas reconocer primero y también lo antes posible. Comunicar a servicios de emergencia porque la persona puede llegar a morir, ¿no? Con una sobredosis de opioides porque empieza o deja de respirar, ¿no? Hay algo que le llaman paro cardiopulmonar, justamente que generan los opioides en la sobredosis y la persona puede dejar de respirar y por lo tanto morir. Y entonces ahí uno de los antídotos más fuertes que existen, si no es que el único, ¿no? Es la naloxona. La administras, reviertes los efectos o esta situación de saturación de los opioides en nuestro sistema nervioso central y generas que la persona regrese casi, casi del inframundo, ¿no? O sea, donde ya estaba, de ese lugar en donde ya era inminente su muerte y lo regresas, ¿no? Entonces es un antídoto. Y es muy necesario, bueno, primero que los servicios de salud tengan acceso a la naloxona, porque bueno, aquí en México está prohibida, ¿no? Su uso, entonces deberíamos, pues bueno, incluso los paramédicos que están en la frontera donde se enfrentan con situaciones muy pues, complicadas en sobredosis con opiáceos, que como es el fentanilo, tienen que estarse incluso jugando la vida, ¿no? Los paramédicos, porque administran naloxona, pero pues bueno, pues ahí los gobiernos deberían de permitir primero que fuera legal, que se vendiera en todas las farmacias y que las personas en las farmacias y las personas usuarias sepan cómo administrar esta naloxona y bueno, es importantísimo justamente para revertir estos daños asociados a la sobredosis por opiáceos. Pues ahí está ya la respuesta, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora nos gustaría hablar de este papel, ya hablábamos un poquito de la importancia de los pares, de la familia. ¿Qué importancia tienen para crear red de apoyos? Ok, sí, claro. Sí, como bien lo mencionas, ya de alguna forma se ha divisado, ¿no? Se ha dejado ver la respuesta a lo largo de la charla. Pero básicamente, pues bueno, lo repito, lo ideal es que todas las personas, ya sea, pues, bueno, padres, madres, hermanos, hermanas, amigos, todas, nos informemos acerca de las sustancias psicoactivas y nos informemos de qué es la reducción de riesgos y daños pues, para enfrentar cualquier situación de emergencia o no de emergencia, sino más bien de diversión o de entretenimiento. Porque, bueno, cabe mencionar que bajo el espectro de la reducción de riesgos y daños,
Se reconoce que no todos los consumos son problemáticos, ¿no? Así como podemos echarnos un cigarrito antes de entrar a una junta importante, o podemos, bueno, el cigarro tiene nicotina, o podemos echarnos una copa de vino los viernes para relajarnos. O nos echamos todo el tiempo una tacita de café todas las mañanas para empezar nuestro día, y si no nos tomamos esa taza de café, no empieza nuestro día. Pues así es como podemos llegar a entablar relaciones sanas con cualquier sustancia, ¿no? En esencia lo podríamos hacer también con la cannabis, ¿no? Hay muchas personas que ya en efecto se fuman un porro en los viernes para relajarse, o en las tardes, ¿no? Así, y, y bueno, desde la reducción de riesgos y daños, reconocemos esto, ¿no? Como la relación que tenemos con las sustancias y cómo la vivimos desde tiempos inmemorables, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo, y que no tendría por qué ser distinto con cualquier otra sustancia. Entonces, la reducción de riesgos y daños también hace eso, reconocer los matices en los consumos, ¿no? No solo en los matices de las sustancias ilegales, ¿no? Porque eso el prohibicionismo nos enseñó a hacer, como a decir que existen sustancias como endemoniadas, ¿no? Que producen un mal per se. Y, y pues no, más bien los gobiernos utilizan y instrumentalizan a las sustancias para generar, pues, no sé, ya sea conflictos bélicos entre naciones, como lo fue el opio en su tiempo, o también conflictos internos, como lo fue el alcohol en Estados Unidos. Y, pues bueno, la idea es informarse de todo, ¿no? De todos los matices de las sustancias. Y las redes y la comunicación entre pares es muy importante, porque a veces, bueno, más bien siempre, o no, la forma en la que vivimos ahora, pues los sistemas de salud o el gobierno, como no habla de manera directa, y para justificar su prohibicionismo miente, ¿no? Entonces, y nos desinforma en ese proceso, pues la comunicación entre pares surge como una forma de resistencia ante ese sistema, ¿no? Y entonces hablar entre pares, entre nosotras, entre nosotros y nosotres, podemos, bueno, nos va a generar como más confianza en esta situación. Por ejemplo, si yo que tengo toda esta información de las sustancias psicoactivas y que participo en intervenciones comunitarias y hablo con mi comunidad, pues bueno, yo sé que mi comunidad sabe que le estoy trayendo como información basada en evidencia, y también va a saber que no le estoy mintiendo, ¿no? Entonces, o que no la estoy estigmatizando, y entonces se va a sentir, pues, quizá un poco más segura a externar su situación, o a externar un consumo problemático, y yo voy a responder de la misma forma, como, híjole, pues yo también he caído en consumos problemáticos, ¿no? La cafeína me trajo muchos problemas de gastritis, y bueno, entonces la comunicación entre pares es como muy necesaria en esta época que los sistemas de salud y el gobierno se está haciendo un poquito medio pato con esa parte de comunicar e informar y dar confianza. Bueno, ya vimos que la CONASAMA está ahí como resistiendo en pie de lucha. También está el YAPA, se me olvidó mencionarles el YAPA. Bueno, mostrar ahí alguna infografía o algo así. Que, bueno, ese sí creo que no está en toda ¿cómo se dice? En todo el país. Creo que solo es aquí en México. El YAPA es el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Sí, en la Ciudad de México nada más está. Pero bueno, es una entidad del gobierno, ¿no? Y entonces aquí yo les traigo una diapositiva con materiales para informarse, ¿no? Para obtener información basada en evidencia de libros y de infografías, como las que ya vimos arriba. O sea, les invito a que sí sigan esas páginas para informarse, o a que lean estos libros, ¿no? Aquí hay una de mis autoras favoritas, se llama Sarah Snap. Está aquí el Diccionario de Drogas, es el segundo en la lista. La mayoría son mexicanos, menos estos del arriba a la izquierda, arriba a la derecha y abajo a la derecha. Ese es un, ¿cómo se llama? Psicofarmacólogo británico, que fue pionero en hablar de la reducción de riesgos y daños en el mundo. Y bueno, sus libros son geniales también. Y pues bueno, eso es también una de las medidas que podemos hacer todo mundo: enterarnos, leer,
pero leer bajo esta nuevo paraguas, ¿no? Este nuevo paraguas de la reducción de riesgos, sin la moral, ¿no? Sin esta parte como estigmatizante o punitiva del uso de sustancias. Y también les invito a entrar a este otro perfil que se llama Échale Cabeza. Esta es una organización que está en Colombia, eh, que hizo esta tablita del lado izquierdo como para ver los riesgos que hay en el consumo o mezclas de sustancias psicoactivas. Es muy interesante porque todo el mundo lo utilizamos. Colombia ha sido pionero también en establecer estas medidas de reducción de riesgos y daños y y ha sido como un faro para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, Échale Cabeza es parte de un organismo que se desprende de Acción Técnica Social, que es justamente la organización que se ha dedicado a hacer esto en Colombia. Y pues por ahí yo también les paso mis redes sociales, que yo soy, bueno, estoy como Doctor Drugs y también hago contenido de reducción de riesgos y daños en el uso de cannabis o de sustancias psicoactivas y tengo un podcast ahí con unos amigos y aquí hay un evento de Checa tu sustancia, ¿no? De cuando fuimos a hacer estas intervenciones comunitarias. Este es el podcast donde yo participo, donde hablamos de eso y y listo, eso es lo que tengo que decir acerca de la comunicación efectiva entre pares. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, pues ya estamos prácticamente cerrando la emisión de Naturalmente Universitario de este día y nos gustaría que nos platicaras brevemente tres cosas que podemos cambiar en políticas y servicios y cuáles serían. Ah, pues aquí yo les traigo como tres recomendaciones. Uno sería, o sea, bueno, a nivel como federal, sería actualizar la norma oficial mexicana, ¿no? Que habla, bueno, de la NOM 028, que para incorporar las medidas de reducción de riesgos y daños, ¿no? Porque este, o sea, sí menciona esta norma oficial, ya menciona la reducción de daños, pero como que la idea es que lo haga de manera más extensa y y como que involucre también más procesos, ¿no? Como no solo los procesos como de atención de la salud pública, sino también como los procesos comunitarios, es decir, implementar medidas de análisis de sustancia, que haya disponibilidad de naloxona, que haga prevención de dosis, ¿no? Y mezclas, o sea, que hable sobre eso, que hable también sobre las pautas de la administración y los riesgos y daños asociados al consumo de metanfetamina, que es una de las sustancias que más eh, pues, afecta a nuestra comunidad, bueno, a todo México. Más que el fentanilo, ¿no? O sea, más bien fue como una campaña que fue una como pues, presión política, ¿no? De Estados Unidos que nos obligó un poco a hablar de fentanilo, si no nos subía aranceles, ¿no? Entonces ahí como que estas relaciones políticas, como decía al principio, luego las sustancias son instrumentalizadas justamente para justificar como pues interacciones entre gobiernos para hacer política, para hacer geopolítica, ¿no? Y entonces pues bueno, debería de hablar más el gobierno sobre metanfetamina, ¿no? Y otra podría ser como escalar las guías técnicas ya presentadas por CONASAMA e Instituto RIA, que se acerque también a estas asociaciones e instituciones del gobierno como para ver de qué se debería estar hablando y cómo deberíamos de estarlo haciendo, ¿no? Y, otra es que ya ahí como que yo se las traje como al mismo tiempo una recomendación para todo mundo, es la despenalización de las sustancias, o sea, que se genere una despenalización de las sustancias y luego una regulación que aquí en este artículo que les comparto del lado izquierdo, que escribe Sara Snap con Jorge Herrera, hablan de perdón, de una regulación diferenciada para cada sustancia psicoactiva. O sea, no todas las sustancias psicoactivas deberían de regularse de la misma forma, ¿no? No significa que vamos a tomar a todas y decir, ya todas son legales y todo el mundo a consumir, ¿no? Porque cada una tiene sus propios riesgos y sus propios, pues, beneficios también, ¿no? Entonces, debe de ser así como debería ser también en el alcohol y en el tabaco, pero hace falta, ¿no? Como una regulación diferenciada.
también de ellos, de estas dos sustancias. Así debería ser para todas las sustancias también. Y bueno, la despenalización lo que se refiere o lo que hace referencia es que ya no se castiga, ¿no? a las personas que la aportan o la consumen, como es el caso de, les mostraba aquí las grafiquitas de Portugal, ¿no? En Portugal se despenalizó el consumo y la aportación, ¿no? O sea, todavía no está regulado por completo, todavía no está regulada la venta o la producción, ¿no? Y ni siquiera está regulado el consumo, ¿no? O sea, solo que ya no estamos criminalizando a las personas que usan sustancias y eso reduce significativamente el daño a la salud pública y a la salud personal. Porque luego las personas a veces tenemos más miedo que nos agarre la policía al miedo de consumir una sustancia, ¿no? Sí, entonces, pues deberíamos de quitar todos esos miedos, ni siquiera tenerle miedo a la sustancia ni miedo a las policías y mejor tener información, ¿no? Porque luego cuando se nos quita el miedo, bajo el esquema prohibicionista, pues se nos quita el miedo y nos quedamos sin nada, ¿no? Porque solo nos enseñaron a temerle, pero no nos enseñaron a cómo deberíamos de administrarla, o con qué no mezclar, o por qué sí o por qué no, ¿no? Entonces, recuerden eso muy bien, la reducción de riesgos y daños, no hacemos apología del consumo y estamos siempre en pro pues del conocimiento. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí en el chat. Pues por el momento sería todo. Andrés, no sé si quieras compartir nuevamente tus redes para quienes quieran estar en contacto contigo y un mensaje breve para cerrar la transmisión, por favor. Perfecto, pues bueno, mis redes sociales bueno, les invito a que vean el video y le pongan pausa a todas las otras redes que compartí, porque creo que es muy importante como hacer hincapié en la colectividad de estos esfuerzos. Y no solo como a ser yo el protagonista de este mensaje, pero aún así se los voy a decir, ¿no? Es @farmadrux, esa es mi red en Instagram, Farma de fármacos con F, y Drux es DRUX, Drux es por Andrux, no es por drugs, no es por drogas. Les invito a escuchar ahí también nuestro podcast de Disociades. Mira, ya tengo aquí la playera puesta, que creo que se ve en espejo, ¿no? Pero bueno, ahí invierten la palabra. Y les invito a revisar también las otras redes sociales de Instituto RIA, de Lugo y las drogas, del AMPUT, del Laboratorio de Sustancias de la UNAM. Y bueno, un mensaje que les dejo es: infórmense. Y acompáñense, comuniquen siempre sus consumos, hagan redes de apoyo, infórmense bien de los riesgos y de los daños que hay asociados al consumo de cualquier sustancia y de sus efectos que quieren esperar al momento de consumirla. Y acérquense a cualquiera de estas redes y pregúntenos, ¿no? Si tienen alguna duda. Pues ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, a nuestro invitado, el doctor Andrés Portilla Martínez, así como a quienes siguieron la transmisión en vivo. Por supuesto, también a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta transmisión. Y bueno, pues a todos los que nos siguieron en vivo y a los que nos visitan en la página de YouTube, SendiV. Bueno, no se pierdan nuestra próxima emisión de Naturalmente Universitario todos los jueves. Así es, y bueno, pues nos despedimos. Yo soy Rosy Vite. Y yo, Meljo Muñoz, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana Y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.